a los documentos audiovisuales y sonoros, como os comentaba, en las que se enmarca esta interesante masterclass de hoy. Y vamos a empezar explicando por qué deberían estudiar estas formaciones. Pues porque SAGED, nuestra institución, cuenta con más de 20 años de trayectoria impartiendo docencia en el ámbito de la archivística y la gestión documental. Además, son especializaciones que cuentan con la col·laboració del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de l'Ajuntament de Girona, la Filmoteca de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, o TV3. Además, son requisitos del mercado laboral. Se necesitan conocimientos específicos y especializados para trabajar en el ámbito de los documentos audiovisuales y sonoros. Y hay cada vez una mayor demanda de este perfil profesional. Os presentamos hoy 6 títulos universitarios 100% online, los cuales son un diploma de especialización y 5 cursos de especialización. Y hablábamos de por qué estudiar estas formaciones, pues porque existen, como hemos dicho, necesidades formativas de especialización en el mercado laboral, vinculados a los documentos audiovisuales y sonoros, sobre todo vinculados al tratamiento y a la gestión de estas tipologías documentales. Existe un gran volumen de material audiovisual sin tratamiento que necesita de personal especializado y además va en aumento. Se están degradando los soportes físicos de archivos sonoros y audiovisuales a gran velocidad. Tenemos que afrontar el reto de la obsolescencia tecnológica y los procesos de digitalización de los formatos analógicos, y el patrimonio audiovisual y sonoro se encuentra en riesgo de desaparición. Los centros, empresas y otras instituciones que custodian estas tipologías documentales requieren de personal especializado en formación y bien formados. ¿Y a quiénes van dirigidos estas formaciones? Pues a archiveros, archiveras, gestores y gestoras de la documentación de administraciones públicas y empresas privadas que custodien y traten este tipo de documentación. También a profesionales que trabajen en filmotecas, productoras audiovisuales, mediatecas, fonotecas o cualquier centro análogo. También a profesionales que quieran abrirse mercado en el sector del tratamiento y la preservación audiovisual y del documento sonoro. ¿Y cuál es la metodología tanto del diploma como de los cursos de especialización que hemos comentado? Pues es 100% online en un entorno virtual mediante una plataforma Moodle. Esto es un proceso formativo a distancia con una gran flexibilidad en el estudio. Tenéis una plataforma accesible a través de Internet con un navegador estándar y operativa 24 horas, 7 días de la semana. Además, se guía y se orienta al estudiante durante todo el curso, proporcionándoos apoyo y comunicación constantes, y se os facilita contenido teórico del curso junto a recursos adicionales como pueden ser foros, chat, clases virtuales, todo ello para facilitar un mejor aprendizaje. Vamos a empezar hablando brevemente del curso de especialización en el patrimonio documental, audiovisual y sonoro, del cual es docente Fernando Soria Alarcón, que nos acompaña hoy. ¿Y cuáles son los objetivos de este curso? Pues conocer los conceptos, definiciones y terminología relacionada con el tratamiento de los documentos audiovisuales. También aprender la historia de la evolución tecnológica de los soportes y formatos para la grabación de la imagen en movimiento y el sonido. Conocer las principales organizaciones e instituciones internacionales vinculadas y el panorama internacional en la gestión y conservación del patrimonio audiovisual. También tener una visión de lo que supone la profesión de archivero, archivera, documentalista o gestor, gestora de los documentos audiovisuales. ¿Y cuál es la información del programa? Pues como decíamos, modalidad 100% online, con docencia síncrona, es decir, clases en directo con el profesorado, como la sesión de hoy. Tiene un total de 5 créditos, 125 horas y el idioma es en castellano. Las fechas son del 3 de octubre, por lo tanto veis que empezaremos en breve, hasta el 9 de enero del 2025. Tiene un precio de 630 € y disponéis de múltiples descuentos para alumnis o exalumnos o también para diferentes colectivos. También es una formación bonificable con Fundae.
¿Y cuál es el plan de estudios? Pues los temas son los siguientes: el patrimonio audiovisual, conceptos teóricos, filosofía y terminología, organizaciones internacionales responsables del patrimonio audiovisual, historia y evolución tecnológica de los medios audiovisuales y multimedia, todos ellos impartidos por la profesora Mariona Abruzzo. Seguidamente de identificación de materiales analógicos y bases para la conservación y la conservación de los medios analógicos audiovisuales, quienes va a impartir el profesor Fernando Osorio Alarcón. Seguidamente vemos el curso de especialización en procesos técnicos de la documentación audiovisual y sonora, con los objetivos de conocer las especificidades técnicas en la producción de los contenidos audiovisuales, dar pautas necesarias en el análisis de la imagen y el sonido que hagan posible el control de calidad, la evaluación y la selección y otros procesos relacionados con el tratamiento y la preservación de los documentos. También tener una formación en los aspectos técnicos de la grabación y realización audiovisual, la identificación de los diferentes agentes productores y de sus equipos. También analizar los diferentes flujos de trabajo y la gestión de los metadatos según el medio para su gestión archivística posterior. La modalidad, como hemos dicho, es 100% online. También dispone de 5 créditos, 125 horas, también en castellano, y sus fechas de impartición van a ser del 9 de enero al 20 de marzo, con un precio de 630 euros. También disponéis de múltiples descuentos para colectivos de los que os podéis beneficiar. ¿Y cuál es el plan de estudios? Pues procesos técnicos de producción sobre imagen y sonido impartido por el profesor Hugo Rodríguez, procesos técnicos para la producción de documentos de televisión por la profesora Laura Antón, procesos técnicos para la producción de documentos de radio por el profesor Carlas Morales y para documentos multimedia impartido por el profesor Jordi Salvat. Seguidamente hay el curso de especialización en políticas y herramientas de preservación digital, que tienen como objetivos conocer los métodos de digitalización de los diferentes soportes audiovisuales, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. También conocer las diferentes herramientas informáticas existentes en el mercado que faciliten la gestión de las colecciones digitales y que se convierten casi en imprescindibles, así como innumerables dispositivos para el almacenamiento. También identificar y conocer las diferentes opciones y modelos de referencia para la preservación digital, en el que se definen los procesos que afectan al ciclo de vida de los documentos digitales para garantizar que estos sean accesibles en el futuro. En relación a la información de este curso, pues como hemos ido diciendo, es 100% online con docencia síncrona, clases en directo, 5 créditos, 125 horas en un idioma en castellano. Empezaríamos la formación el 20 de marzo hasta el 1 de junio y tiene un precio también de 630 euros con descuentos para diferentes colectivos. El plan de estudios es la digitalización y formatos de ficheros audiovisuales que va a impartir el profesor Àlex Ribellas, seguido de sistemas de gestión de objetos digitales o almacenamiento, dispositivos e infraestructuras de almacenamiento y gestión de repositorios digitales y políticas de seguridad, que va a impartir el profesor Uriol Sambosc, aplicación del modelo OAIS a fondos y colecciones audiovisuales, impartida por la profesora Alessandra Luciano. En el penúltimo curso que os vamos a presentar hoy es el curso de especialización en tratamiento archivístico de los documentos audiovisuales, con unos objetivos de abordar el tratamiento documental de los documentos audiovisuales desde el análisis y descripción de las imágenes hasta el uso de metadatos y lenguajes documentales, cuya finalidad es crear una representación de los contenidos de forma normalizada que permita su recuperación. También conocer las consideraciones sobre la aplicación de la tecnología en el tratamiento audiovisual y sobre la evaluación y selección de documentos. Como hemos ido diciendo, es 100% online con 5 créditos, 125 horas en un idioma en castellano. Las fechas en este caso son del 1 de junio al 5 de octubre de 2025 con un precio de 630 euros con múltiples descuentos para colectivos.
En el plan de estudios tenéis análisis y descripción de la imagen y el sonido en movimiento, metadatos y sugestión, lenguajes documentales, reglas de catalogación, ontologías y vocabularios, y evaluación y selección impartidos por el profesor Pau Saavedra. También aplicación de la tecnología al tratamiento documental por el profesor Antonio León. Y en el último curso que veremos es el curso de especialización en explotación comercial de los archivos audiovisuales, con los objetivos de conocer la legislación y jurisprudencia europea, directivas, reglamentos y legislación nacional en aspectos concretos, y también la legislación latinoamericana. Conocer la propiedad intelectual, el derecho a la propia imagen y la protección de datos, y analizar cuestiones que se plantean en la obtención, preservación, uso, difusión y explotación de archivos audiovisuales y sonoros. También analizar las principales entidades de gestión colectiva de los derechos de la propiedad intelectual y otras formas de explotación basadas en el aprovechamiento de las tecnologías disruptivas y las redes sociales, entre otras. También conocer el perfil y salidas profesionales, la búsqueda de imágenes para proyectos de investigación, la investigación, como puede ser la contrastación de fake news. En la información del programa hemos ido diciendo que son formaciones 100% online con docencia síncrona. También tiene un total de 5 créditos, 125 horas y en castellano. Las fechas de impartición son del 5 de octubre al 24 de noviembre. Y también tiene un precio de 630 euros con múltiples descuentos para colectivos. En el plan de estudios encontramos Marco Legal en Europa, impartido por la profesora Ariadna Matas, Marco Legal en Centro y Latinoamérica, impartidos por el profesor Felipe Schuster. También tenemos principales organizaciones de gestión colectiva de derechos de autor, que va a impartir la profesora Marta López, y archiveros, documentalistas y gestores de documentos audiovisuales, nuevos perfiles profesionales que impartirán los profesores Iris López y Andrés Aristizábal. Podéis cursar de forma independiente los cursos que os hemos ido presentando, pero también podéis optar por cursarlos en itinerario en este mismo curso o en diferentes cursos académicos, y cursados en itinerario junto a un trabajo final de estudios de 5 créditos, podéis optar para disponer el diploma de especialización que os presentaremos en breve. En relación a los requisitos de acceso para los cursos de especialización, con un total de 5 créditos, no existen requisitos de acceso y se obtiene un certificado de curso de especialización universitaria. Para el diploma de especialización, que como os decía os presento en breve, tiene 30 créditos y es como requisito tener un título de grado universitario o equiparable. En este caso se obtiene una titulación, un diploma de especialización universitaria. También se puede acceder acreditando experiencia en el ámbito en caso de no tener un título de grado universitario o equiparable. Y ahora sí, para el diploma de especialización en gestión y preservación de documentos audiovisuales y sonoros, hemos comentado que en este programa era cursar los cursos que hemos visto anteriormente en itinerario. Su información general, asimismo, es que es de modalidad 100% online en docencia síncrona, es decir, clases en directo con el profesorado. Tiene un total de 30 créditos, son 25 créditos correspondientes a los cursos más 5 créditos correspondientes al trabajo final de estudios. El idioma es castellano y las fechas de impartición son del 3 de octubre, por lo tanto empezamos en breve, hasta el 31 de mayo del 2025. Tiene un precio total de 3.300 euros, pero disponéis de múltiples descuentos y precios especiales para diferentes colectivos. También existe la opción de pago fragmentado y es una formación bonificable con Fundae. Hemos comentado el plan de estudios, es cursar estos cursos en itinerario, el curso de patrimonio documental, audiovisual y sonoro, el curso en procesos técnicos de la documentación audiovisual y sonora, el curso en políticas y herramientas de preservación digital, el de tratamiento archivístico de documentos audiovisuales y sonoros y el de explotación comercial de archivos audiovisuales junto a un trabajo final de estudios. Hemos ido comentando que tenéis la posibilidad de realizar todo el plan de estudios y obtener el diploma, o de cursarlos independientemente como cursos de especialización.
¿Y cuáles son las salidas profesionales? Pues para trabajar en archivos de medios de comunicación, de prensa, televisión y multimedia, también en servicios de archivos de la Administración autonómica, local, estatal, europea, archivos de instituciones y entidades públicas, de asociaciones y colegios profesionales, de instituciones eclesiásticas, de organizaciones no gubernamentales, de empresas de organización y custodia de archivos, de tecnologías de la información, archivos de empresa privada, también de universidades y centros docentes. En general, ¿qué os permite? Os permite tener un currículum mucho más competitivo. Estas son formaciones específicas que os permiten adquirir conocimientos que requiere el mercado laboral actual. Son bonificables con Fundai y cursar estas formaciones en nuestra institución os permite o os da acceso a la bolsa de trabajo para alumnado y exalumnado. También, como hemos ido viendo, disponéis de descuentos especiales y acumulables. También disponéis de mucha más oferta formativa. Os animo a que nos sigáis en redes, que visualicéis nuestra página web para saber o conocer cuáles son las formaciones. Y ahora sí, ¿queréis realizar algún curso o el diploma? Pues contactad con nosotros en ariadna.morente@uab.cat o atención al alumnado en formació.continua.focformació@uab.cat. Ambos correos los encontraréis en el chat disponibles en breve, por lo tanto podéis tomar nota por si queréis más información. Y ahora sí empezaremos con la masterclass de hoy que va a impartir el profesor Fernando Osorio Alarcón. La masterclass que tiene por título Memoria audiovisual, soportes y tecnología. Y que, como decía, va a impartir Fernando Osorio Alarcón, quien es docente, como hemos visto, en nuestra institución, docente en el Diploma en Gestión y Preservación de Documentos Audiovisuales y Sonoros, pero también en el Diploma en Gestión, Preservación y Difusión de Archivos Fotográficos, así como en los cursos de especialización del Patrimonio Documental Audiovisual, que también hemos visto hoy, o en Identificación y Conservación de Fotografía. Él además es maestro en Ciencias y Artes de la Imagen por el Rochester Institute of Technology de Nueva York, Estados Unidos, y actualmente es miembro del subcomité de preservación del programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Por lo que estamos frente a un gran experto y excelente profesor en la materia. Agradecemos a Fernando su participación hoy en esta masterclass. Fernando, muchísimas gracias. Cuando quieras. Muchas gracias, Ariadna, muy amable por esa introducción y por la invitación. Buenas tardes al continente europeo y demás, y buenos días al continente americano. Yo agradezco mucho esta oportunidad porque creo que es una de las oportunidades en donde uno se enfrenta a hacer un gran ejercicio de conceptualización. No es una clase para un programa, sino es un ejercicio hermenéutico prácticamente sobre la disciplina que en mi caso pues ha sido distintiva de mi pasatiempo, así que vivo contento y complacido de ejercer esta profesión. Voy a compartir mi pantalla para empezar esta presentación y déjenme ver si están ustedes viendo mi pantalla, por favor, díganme. ¿Sí ven mi pantalla? No escucho. De momento no, Fernando. ¿No? ¿Y eso? No. Déjenme dejar de compartir. Ahora ustedes no ven nada de mi pantalla, pero tengo que ir a compartir. Creo que no tengo privilegios de compartir mi pantalla. ¿Me pueden dar ese privilegio, por favor?
No me permite compartir mi pantalla. ¿Qué hago? Ahora te damos permisos, Fernando, danos un Sí, minuto. gracias. Ok. Adelante, Fernando. Ok, muchas gracias. Pantalla. Ahora sí. Perfecto, Fernando. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues retomemos. Agradezco esta invitación y esta oportunidad. Yo voy a platicar básicamente sobre conceptos que tienen que ver con los conocimientos y los saberes que implica esta pulsión por conservar la memoria audiovisual. Y no podríamos nosotros plantearlo si no es pensando en la tecnología y los soportes en los que esta memoria reside. Por eso yo empiezo mi reflexión con los dispositivos de registro. No cabe duda que las técnicas del observador o de los que observamos nuestro entorno han sido dispositivos que han ido en perfeccionamiento y esos dispositivos de registro se han plasmado en materiales que hemos llamado productos culturales, ¿no? Desde el grabado en relieve sobre madera, desde el hueco grabado, la litografía, la gilografía, hemos tenido estos dispositivos de registro, que ha sido el dibujo pasado a la talla pasada al hueco grabado por el agua fuerte, la litografía. Bueno, han sido dibujos que forman una matriz y esa matriz una reproducción. Todos ellos tienen un maquinario y todos ellos tienen esta máquina que no solamente lo registra, sino en algunos casos y más ahora, en los últimos, digamos, 120 años, hemos requerido de máquinas para desplegar aquello que hemos registrado. Por eso planteamos que los soportes audiovisuales son leídos por máquina, pero también son registrados por máquinas. Entonces tenemos que hablar del maquinario, es decir, los dispositivos de registro, los dispositivos de observación y las reproducciones, es decir, lo que circula. Y aquí podemos ver prácticamente pues, la gran gama de productos que los archivos audiovisuales concentran, conservan, preservan, transfieren a nuevas plataformas digitales o obtienen desde los propios dispositivos digitales lo que hemos llamado ahora nativos digitales o productos o archivos nacidos digitales. Y esto tiene que ver con tecnología. No hay otra forma de verlo. Pero hagamos un poco una retrospectiva a que la imagen ha sido siempre algo que ha maravillado al ser humano y es característico de nuestra civilización. Inclusive la palabra imaginario, ¿verdad? Nosotros ahora en los discursos curatoriales encontramos que el imaginario en las artes visuales o inclusive en la música es algo que se puede enriquecer y se enriquece con más imágenes. Pues desde la antigüedad las siluetas y las sombras en el idioma inglés se llama casting shadows, ¿no? Si esa como persecución
de plasmar algo que es de cierta manera, no permanente, es fugaz, la sombra es fugaz de alguna forma, y entonces hay que atraparla. Entonces empezamos ya a incluir en este discurso, en esta narrativa historiográfica de la imagen, que hay que aprender la imagen, hay que tratar de reproducirla. Y bueno, en esta imagen ustedes ven esta anécdota de esta mujer que está delineando sobre el muro de su casa la sombra de su ser amado, de su compañero. Y en la otra imagen en blanco y negro vemos que ya ese muro ya tiene un aparato, el fisionotrazo, con un pantógrafo a lo mejor, pero es la misma fuente, la luz que nos genera esta herramienta de proyección de una sombra. Y lo mismo en la pintura, la misma pintura, en este cuadro de Johann Eliezer Sesling, que es la familia haciendo imágenes chinescas. Bueno, pues sí, los chinos, las culturas eurasiáticas tenían el teatro de siluetas, de figuras que usaban como títeres. Bueno, pues ha sido siempre una diversión, pero también forma parte de nuestra cultura audiovisual. Lo mismo en esta obra también de Joseph Wright of Derby, en donde la, la mujer corintia traza la sombra del marido que se va a la guerra y que para no extrañarlo dibuja la sombra de su perfil para recordarlo, y que posteriormente, pues, según esta historia maravillosamente mágica, no regresa, muere en la guerra su amado, pero el padre, que es un alfarero, a partir de la sombra recrea en tercera dimensión con el barro la fisonomía del ser y de la ausencia, diría yo. Bueno, esto sigue en el siglo XVII y digamos, se condensa en lo que hemos llamado la silueta que se genera por un aparato, el fisionotrazo, y donde ese perfil circuló y se reprodujo cuantas veces se quisiera. Y eso, digamos, que es parte de la circulación de las imágenes. Posteriormente, la proyección óptica de imágenes, pues también tiene un recurso que es el espejo negro del pintor francés Claude Lorrain. Bueno, el que ustedes ven aquí a la derecha es mi espejo negro, que es un disco muy polimentado de obsidiana, y la imagen que pueden ver de mi microscopio proyectada aprendida por esa lente, que a su vez que la concentra, la refleja. Bueno, todas estas herramientas que no son otra cosa que aplicaciones del conocimiento, que es la tecnología, pues está perfectamente documentada en el siglo XVIII y XIX, y vamos a ir encontrando cosas que tienen que ver con la luz, que tienen que ver con cómo atrapar la luz, y si atrapamos la luz, atrapamos las imágenes de los objetos que reflejan y absorben el espectro visible, ¿sí? Bueno, pues tenemos la proyección óptica de las imágenes. Es decir, si no las aprendemos, las podemos dibujar sobre un soporte de vidrio y utilizar la linterna mágica, cuyos principios están perfectamente descritos en el Ars Magna Lucis et Umbra
de, del señor Anastasius Kirchner, de este jesuita que publica en 1646 el principio y uso de la linterna mágica, y que no solamente es un instrumento que utilizó la diversión y las reuniones de tertulia, sino que planteaban una narrativa, contarnos una historia. Y bueno, pues en la enciclopedia de Diderot están perfectamente documentadas estas tecnologías, esta proyección de imágenes que llegó a un consumo popular y que ya sea porque las familias que tenían dinero para comprarse una linterna mágica o las que podían asistir a un espectáculo de linterna mágica, tenían esta oportunidad de disfrutar de la proyección de estas imágenes y de la aprehensión de estas imágenes. Y estas imágenes se podían reproducir y podían circular. Yo hago aquí mucho énfasis en la circulación porque al final la cultura audiovisual ese es uno de sus pulsiones, circular, proyectarse, distribuirse, ¿no? Así como tenemos pues una serie de materiales de divertimento, de pasatiempo, a donde ya pre-cinematográficamente, pre-fotográficamente, tenemos ilustraciones sobre vidrio. Empezamos a tener ya un soporte de, de una imagen, pero necesita ser leída y tiene una intencionalidad totalmente clara de ser proyectada, de que circule cada vez a un público mayor. Bueno, pues aquí, por ejemplo, este tipo de, de, de movimientos o de descomposición del movimiento a través de un fade, ¿no? Bueno, estas imágenes eran ilustraciones sobre vidrio, tenían ya una conceptualización de su conservación. Un vidrio es frágil, requiere un segundo soporte, un marco que le dé estructura, que la proteja, que sea fácil su manipulación dentro de una máquina. Entonces empezamos a ver el formato, empezamos a ver que ya hay formas que tienen muy específicamente estas reproducciones para ser leídas por una máquina. Están impuestas por el diseño tecnológico. Y bueno, llegamos a la proyección de estas imágenes sobre superficies de reflexión. Es decir, si yo tengo una cámara oscura como la que vemos aquí, más o menos de 1812, lo que podemos llamar la época napoleónica, bueno, pues esa imagen tiene una lente que concentra los rayos y manda la imagen a un espejo. Y ese espejo que está colocado a 45 grados en el interior de este rectángulo oscuro, levanta la imagen o la proyecta a una área despulida, es decir, a un vidrio sobre el cual con un papel podríamos ir a dibujar el contorno de lo que está siendo capturado por esta lente dentro de esa caja negra. Entonces ya empezamos a tener el concepto de cámara, de un dispositivo que requiere la concentración de luz y que de alguna manera esos rayos, esa proyección de la imagen llegue a un lugar, a una pantalla de vidrio o, en el caso de la linterna mágica, a una pantalla de tela. Bueno, pero la cámara oscura no solamente se sirvió para aprender y hacer un dibujo, sino para realmente crear una vista óptica. Como ustedes pueden ver en esta vista, que es de la colección del Museo del Cinema de Girona, que gentilmente me ha obsequiado para poder utilizarla como un medio didáctico, vemos esos puntos de fuga de perspectiva muy pronunciados.
típicos de las lentes de las cámaras oscuras. Estas vistas ópticas permitían rápidamente, pues rápidamente, relativamente rápido, hacer un dibujo y poder pasarlo a la plancha del hueco grabado. Y entonces agilizar la, la aprehensión de la imagen y generar una matriz. Bueno, aquí tenemos la Place Vendôme, pero esta vista igual es generada por una cámara oscura, atrapada la Place Vendôme por una cámara oscura, para después ser trasladada a otro medio de reproducción, que sería el hueco grabado. Pero también la proyección de imágenes sobre papeles, por ejemplo, como primera soporte del original, fue dado por la cámara lúcida. La cámara lúcida, que es una lente, que esta es un prisma que nos permite ver una imagen virtual de un objeto que se coloque enfrente a este prisma. Y esto que William Hay Wollaston patentó en 1906, pues recoge el dispositivo que Kepler en su obra Dioptris hace en el siglo XVII, pero que no tuvo pues, un acogimiento. Pero sin embargo, William Hay Wollaston en el siglo XIX lo aplica. Y bueno, aquí estamos todavía en estas tecnologías, con estos dispositivos que llegan a confluir en lo que nosotros conocemos como los soportes fotosensibles. La aprehensión de la imagen en una placa de mercurio sensibilizada con haluros, con halógenos, perdón, para formar haluros de plata. Y eso es lo que conocemos como la fotografía o el daguerrotipo. Y con este dispositivo, la técnica del observador cambió diametralmente, se enriqueció, en ese fue en lo que cambió, en que se enriqueció. No hubo un proceso o no hay un proceso más preciso en ese momento que la fotografía, es decir, la manera en que con unos soportes que tienen sensibilidad a la luz, se registra la realidad, es decir, lo que nos rodea. Y la fotografía en los siguientes 60 años, entre 1839 hasta 1890, generó una cantidad inmensa de dispositivos, no solamente de dispositivos bidimensionales para atrapar la imagen, sino también estereoscópicos. Es decir, la fotografía estereoscópica es el principio del 3D, pero que también nos exigía meternos dentro del visor, es decir, alejarnos de nuestra realidad inmediata para concentrarnos en la realidad del observador, en la realidad del dispositivo de registro, es decir, en el soporte de registro. Un dispositivo, es decir, un visor estereoscópico que se exige ser usado para poder ver la tercera dimensión que está en una vista estereográfica o estereoscópica. Pero en 1860 empezamos a pensar en que no solamente había que recoger y registrar la realidad, sino también recoger el sonido. Y Edison tiene esta aportación de un cilindro que permita recoger las vibraciones y estamparlas, grabarlas en un soporte maleable, flexible, que permita al mismo tiempo ser grabado como ser reproducido. Y esto pues, nos va a llevar a una revolución en muchas, digamos, esferas, en muchos campos. ¿Sí? No solamente el dictáfono, recoger la voz,
o recoger un registro de un idioma, sino también el concepto de la lingüística, del estudio de los lenguajes, y con ello había que tener la posibilidad de la reproducción. Y empezamos a hablar, así como en la fotografía, así como en el hueco grabado y en el grabado, en la litografía, de matrices. Matrices que por estampación, por mecánica o por transferencia de la vibración, como es en el caso o la frecuencia del surco, como es el caso de los cilindros de cera, empiezan a producir ejemplares de reproducción, es decir, de esta idea del negativo que pasa a ser el positivo. La matriz que genera a su hijo, ¿verdad? Es decir, tenemos ya esta idea de que hay un original, que hay un origen, que la máquina tiene que generar una matriz y otra máquina tiene que leer el producto del dispositivo, la reproducción, la copia mecánica. Y claro, en ese momento entramos en la era helicoidal, es decir, vamos a empezar a ver que los discos fonográficos ahora son planos, son una circunferencia, son helicoidales. El cilindro de Edison como que de repente se aplanó y tuvo otro formato, tuvo otra forma, pero esa forma que adoptó el disco, el gramófono, ese disco que podía leerse por un lado y por el otro, pasó durante el tiempo, impuso ese formato de disco de lectura, pues digamos circular, en una circunferencia o en una elipse, si ustedes quieren, y lo tenemos hasta muy poco, hace poco, en los DVDs y en los CDs y en las cintas de carrete abierta y en los audiocassettes, que en 1962 los audiocassettes empiezan popularmente a generar esta, este ¿Ha sido ejercicio? ¿Cansado? tenemos a alguien con el micrófono abierto. Entonces, este cassette es el cartucho, es este dispositivo de alta condensación que se va siendo chiquito, se va miniaturizando. Y al miniaturizarse, tenemos alta densidad de información. Y eso sí muy importante en la memoria porque de los audiovisuales, porque empezamos a generar diferentes soportes con diferentes formatos, con diversas formas de su recuperación o su reproducción. Entonces, bueno, empezamos a ver que de un formato, de una cinta de carrete abierto, pues podía tener diferentes capas, diferentes capas delgadas. Y esas capas delgadas de estas copias, de estos soportes, pues tenían diferentes grosores y empieza a cambiar esa tecnología para mejorar, para eliminar el ruido negro, para tener una mayor fidelidad y también para saber cuántas pistas tienen, porque ahora podemos separar el sonido en dos bandas y esas dos pistas son el estereofónico y después tendremos el cuadrafónico. Y entonces tenemos constantemente que estar pendientes de los diferentes dispositivos electrónicos que generan estos productos audiovisuales. Y bien,
el registro del cine, el registro del cinematógrafo, que es esto casi a 70 años después de los ejercicios de Niepce y de Daguerre y de la aparición de la fotografía, aparece la imagen en movimiento. Y con ello, la utilización de soportes de plástico orgánico, como es el nitrato de celulosa. Y entonces empezamos a preocuparnos porque estos soportes no son estables químicamente. Y requerimos constantemente estar pendientes de su estabilización. Bueno, pues en el cine, la industria cinematográfica, que es una industria cara, porque con estas industrias se pueden hacer muchos millones de dólares, pues todos los equipamientos que la industria cinematográfica utiliza, los tenemos que utilizar los archivos de cine. Y no hay descuentos especiales para las moviolas o para las enrolladoras o para las pegadoras, lo cual me interesa que la inversión que nosotros tenemos que hacer en maquinarios, además de conservar las cámaras cinematográficas, ahora tenemos que conservar otros equipamientos que están dentro de la línea de uso de la postproducción cinematográfica para que nosotros podamos ir pues estabilizando, limpiando, validando, conociendo de los deterioros. Tenemos que enrollar algo que tiene kilómetros de longitud. Tenemos una película de 1 hora y media en 12 rollos de 1000 pies, en 35 milímetros. Pero también podemos tener la pista de sonido, entonces necesitamos oír la pista de sonido, necesitamos calificar, diagnosticar, porque los conservadores de todo lo que sea audiovisual tienen que conocer de la materialidad de los soportes y deben de conocer cómo y en qué circunstancias esos soportes son leídos, ya sea las matrices como las copias o las reproducciones. Bueno, yo voy a ver si puedo alargar aquí, agrandar aquí, sí, puedo agrandar acá. Esta línea del tiempo que de alguna manera resume un poco el desarrollo de estas tres técnicas: la tecnología de la proyección de la imagen, la tecnología de la imagen en movimiento y la tecnología de la aprehensión de la imagen. Entonces, en 1601 empezamos a resolver la tecnología de la proyección de la imagen con la linterna mágica. Y la tecnología de la imagen en movimiento empieza a plantearse en 1832, cuando el fisiólogo Plateau trata de explicar explica la persistencia retiniana. Es decir, ¿por qué retenemos en la imagen por segundos, en la retina, una imagen por segundos? Y utiliza el famoso fenacticoscopio. Y esas aplicaciones las vemos en Horner 2 años después con el zótropo. Y si nosotros vamos a 1824 y 1839, Niepce y Daguerre inventan la fotografía, el inicio de la aprehensión de una imagen por un medio mecánico. Y así vamos en este árbol historiográfico, viendo cómo el revólver fotográfico de Janssen o el praxignoscopio de Raynaud y los logros de la cronofotografía de Muybridge van acercándose a lo que Louis Le Prince pues logró concebir en esta cámara, que podía con una sola lente
atrapar una imagen en movimiento. O Jacques Demeny con el fonoscopio, o el mismo Marey, que comparte la paternidad de la cronofotografía con Muybridge, y que estas técnicas confluyen en tanto Edison en 1894, en su kinetoscopio, tiene una serie de sucesión de imágenes fijas que, al ser proyectadas a alta velocidad, dan la idea de movimiento en su kinetoscopio, en una máquina de monedas. Pero en los hermanos Lumière, no. Los hermanos Lumière no querían una máquina para una persona, querían una proyección cinematográfica, es decir, lo que nosotros conocemos ahora como el espectáculo cinematográfico. Bueno, como esta tabla, nosotros necesitaríamos hacer muchas tablas como estas con los advenimientos y el perfeccionamiento que tuvieron los diferentes medios audiovisuales. Voy otra vez a alargar esta imagen, ¿no? En donde en este cuadro sinóptico vemos cómo hay unas plataformas de la tecnología de soportes audiovisuales analógicos. Así que aquí nos ayudaría a explorar cómo los sistemas de soporte de sonido tienen subsistemas helicoidales, porque hay soportes que se leen de forma vertical y otros horizontal. Vertical desde la caja de música, los cilindros de Edison, los rollos de papel perforado de las pianolas y después aquellos que se leen horizontalmente. El disco fonográfico, las tarjetas de papel perforado, los alambres magnéticos, las cintas magnetofónicas. Y después estas cintas pueden ser de carreto abierto o de cartucho. Y posteriormente, si pasamos a los sistemas de soportes de la imagen en movimiento, que es el cuerpo que está a la derecha de este cuadro, también tenemos un sistema helicoidal que también se divide en diferentes estamentos, ¿no? El cinematógrafo y el video, si hay cinematógrafo silente y sonoro, si hay monocromático y coloreado, pero también puede haber en colores, ¿sí? Y monocromático. Y después podemos empezar a hablar de que en el video podemos tener cintas de 1 pulgada, de 2 pulgadas, helicoidales en carretes, en bobinas abiertas, o en cartuchos como el 3/4 de pulgada, el Betamax, el Betacam, el VH, etcétera, etcétera. Así que estos cuadros nos permiten a nosotros, o desde mi punto de vista, como conservador de medios audiovisuales y fotografía, conocer cuáles serían los caminos para ir abordando la conservación de la memoria audiovisual, que es lo que nos interesa en estas iniciativas de especialización y de diplomas, ¿sí? Y bueno, lo mismo podemos decir de los registros en imágenes de video. También hay soportes y también hay muchos formatos. Y ahora, si hacemos a un lado los soportes y los dispositivos analógicos y nos concretamos a los digitales de nueva generación, vamos a encontrarnos con dos familias. Los materiales analógicos que se han convertido en ficheros digitales, en archivos digitales, y los archivos o los ficheros nacidos digitales. Y así vamos a andar en esta especie como de paisaje híbrido que las próximas generaciones tienen que afrontar. Y es ahí a donde nos obliga cada vez más la tecnología o la obsolescencia programada de la tecnología, estar pendientes. Y además de estar pendientes de este paisaje híbrido, hay que colocar a este paisaje en un gran marco,
en una gran vitrina, que es a donde vamos a resguardar tanto lo analógico como lo digital. Y tenemos que conocer suficiente para que nuestros materiales no decaigan, no se deterioren, no tengan daño mecánico, no tengan daño biológico, y poder nosotros colocarlos a una temperatura y a una humedad que permita su longevidad, que permita tener un índice de preservación por lo menos de 100 años. Aquí, así que 18 grados centígrados y 35% humedad relativa nos daría un índice de preservación, una esperanza de vida de 85 años. Eso quiere decir que estos materiales, así como están ahorita, se quedarán por 85 años. Y que la decadencia natural sería lenta y que no habrá peligro de generar algún, pues, digamos, deterioro biológico, crecimiento de moho o de hongos. Pero entonces tenemos, por un lado, cuando ustedes ven ese estante lleno de cintas de video, pues esos son materiales pasivos. Pero cuando nosotros tenemos servidores o tenemos discos duros o arreglos de discos duros, los famosos RAIDs, o columnas o data centers que requieren de enfriadores y de climatizadores que se llaman data aire, requieren de otras condiciones diferentes porque son termoactivos, es decir, generan calor. Entonces tenemos que bajarles la temperatura subiendo la humedad relativa. Así que ahora tenemos que pensar que en esta vitrina pues hay un repositorio para materiales termopasivos y otro repositorio para materiales termoactivos que requieren una separación. ¿Por qué? Porque requieren diferentes condiciones de almacenamiento, de condiciones ambientales de almacenamiento. Entonces, la preservación digital de las imágenes en movimiento y del sonido y de los nuevos formatos y subproductos o productos culturales que tengamos nacidos en la era digital van a tener nuevos soportes y nuevos formatos. Y yo lo pongo así, mire, todo tiene que ver con el activo fijo que representan estos productos. Es decir, para una televisora, para una disquera, para una empresa que esté en medios audiovisuales, hay una inversión. Y la inversión, su activo fijo, es el producto. Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué podemos ver el día de hoy una copia de la película Casablanca de Michael Curtiz, que hizo en 1940 y que la podemos ver con así, casi en perfectas condiciones, casi como la vieron las personas que vieron su estreno en esos años? Porque el original, tanto de cámara como de sonido, estuvo preservado en condiciones climatológicas controladas. No es porque hicimos una remasterización y la digitalizamos, no. Antes de que hubiera escáneres de imagen en movimiento, los ARRI o los que sea, había que sacar la película o el máster o el submáster y ponerlo en una copiadora de contacto de cine y llevarla al laboratorio y hacer la copia, que tendría un costo más o menos de unos $4,000. Y teníamos una película de proyección, una copia positiva que podíamos ver impecablemente. Bueno, esas personas de la United Artists pudieron cuidar su activo fijo
película Casablanca con su máster y todo lo demás, hasta los afiches y los pressbooks y los stills y los lobby cards, y ya ahí está, bien conservada su propiedad, su bien audiovisual, para seguir explotándolo, porque eran los dueños de la propiedad intelectual. Y así pudieron hacer versiones en 16 milímetros, pudieron hacer versiones en telecine, pudieron hacer versiones en VHS, en Umatic, en una pulgada, y seguir explotando su material en los diferentes medios y soportes de circulación. Podían seguir reproduciendo con calidad. Ahora nosotros tenemos estos soportes que yo vuelvo a poner una analogía, están en formatos que parecen como el panal de la miel de las abejas o una especie de capas de una cebolla. Ahí van los ceros y los unos. Ahí van esa descomposición binaria, ¿no? Que es simplemente una traducción, o sea, se descompone lo analógico y se traduce a digital en ceros y unos. Y de esos formatos tenemos que saber, y tenemos que saber en cuál formato no se pierde información. Siempre va a haber una calidad de resolución, una frecuencia de muestreo que permita que no pierda calidad la reproducción en otra plataforma de nuestros activos fijos. Así que la gestión, la conservación de estos materiales depende, ¿sí?, de el conocimiento, la expertise que vayamos construyendo. Estos son nuevos saberes que nos impone las nuevas tecnologías, que siempre estamos en ese ir y venir de nuevas tecnologías, obsolescencia programada. Bueno, pues nosotros tenemos que tener la certeza de que nuestros proyectos de preservación cumplen con una buena calidad de reproducción, que el original, ya sea una cinta, esté en buenas condiciones para contribuir a esa buena calidad, y que nuestro equipo de reproducción, el maquinario que hemos venido guardando para que las cintas de 3/4 de pulgada de televisión, de video, Umatic, tengan una calidad aceptable, ¿no?, para digitalizarse y para reproducirse y para guardarse. Y una vez que tenemos en estos grandes sites, data sites, la información, tenemos que saber que no se corrompa. Tenemos que tener estrategias y políticas y herramientas para que cuando la ingresemos y cuando la extraigamos, no haya perdido calidad. Así que los nuevos soportes y los nuevos formatos tienen una interacción tecnológica muchísimo más compleja. Bueno, la preservación de imágenes y sonido en la era digital requiere de administradores de las memorias digitales. Y para hacer esa gestión se requiere de el conocimiento de una serie de herramientas que hemos llamado aplicaciones, softwares de validación. Es más tecnología que tiene que leer un disco duro, que tiene que leer una unidad de procesamiento de datos. Y muy bien, los soportes y sus requerimientos de estabilización. Todos los soportes, analógicos y digitales, requieren de vivir en un ambiente de estable. Tenemos que pasarlos a nuevos contenedores,
tenemos que pasarlos limpios, tenemos que saber cómo diagnosticar su estado de deterioro para poder indicar su estado de estabilización o su política o su estrategia o su metodología de estabilización. Por eso, cuando nosotros hemos reunido todos esos, tareas, hemos desarrollado lo mejor posible con buenas prácticas, todas esas tareas, donde va siempre en conjunción la tecnología y los soportes, el conocimiento de los diferentes materiales que constituyen a los materiales analógicos y a los materiales, digamos, soportes digitales. Entonces entramos en este flujograma, donde el acceso es lo que nos permite a nosotros ver el producto de la inversión, ¿no? Entonces, en salas de escucha, utilizando los materiales para producir nuevos materiales con lo que hemos llamado las imágenes de stock, haciendo exposiciones interactivas, editando estos productos en nuevos formatos o en formatos de distribución. Ahora el formato de distribución pues, más importante es las plataformas digitales en streaming, como es la televisión inteligente, este acceso a música a través de plataformas conectadas por el Internet, ¿no? Bueno, pues todo eso es a donde va a circular, es una de tantas cuestiones a donde se va a circular. Finalmente, voy a ampliar esto nuevamente. En este modelo que yo generalmente aplico en mis clases, es un modelo para la organización y administración de las tareas que inciden en las colecciones fotográficas, en el desarrollo de las colecciones fotográficas y audiovisuales, ¿no? Bueno, pues mire, yo aquí, lo que ustedes ven en ese triángulo está en la cúspide del gran triángulo, es todo lo que son, digamos, las acciones de acceso. Ustedes pueden tener salas de escucha en sus mediatecas o en sus archivos de audiovisuales, una sala de exhibición o cubículos donde la gente va y va a ver versiones digitalizadas de sus colecciones, las mediatecas, pero todo eso requiere de una plataforma de acceso, requiere de un centro, de un núcleo donde aparezca el repositorio, que no es exactamente el repositorio que está abajito, ¿sí? Donde nosotros hablamos de memoria analógica y de memoria digital. Bueno, son los repositorios de los originales. Y de la memoria digital, de este repositorio, tenemos que procesar y mandarlo a un servidor que es una plataforma de acceso para no estar entrando y saliendo del site, que es un poco peligroso, sino tener una antesala donde podemos colocar menús y podemos colocar subcatálogos y listados de acceso y cambiarlos, ¿no? Y ustedes ven que del lado derecho, en la parte baja del triángulo, dice servicios al público. Es algo muy importante que hay que reflexionar. Es que nosotros necesitamos determinar cuáles son los diferentes servicios que le vamos a dar al público. ¿Le vamos a dar consulta in situ? Sí. ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Con qué equipamiento? ¿Podemos, desde el punto de vista de los derechos de autor que ostentamos o no podemos? ¿Sabemos cuáles son nuestros productos o nuestras colecciones que están en disposición pública? Y si es eso, pues lo debe saber registro. Y registro está abajito, en la parte izquierda. En ese triángulo izquierdo, que está en la base del gran triángulo, este que está aquí, ¿sí? Ese es este que está aquí, este triángulo que está acá, es el triángulo de control físico.
Y este triángulo que está acá es el triángulo del control intelectual. Y todo este triángulo es el triángulo de almacenaje. Y el que estamos platicando ahorita es el del acceso, ¿verdad? Entonces, tiene que cumplirse todas estas actividades para poder generar este catálogo de servicios al público. Registro debe saber cuando recibe la obra, cuando ingresa la obra, a qué tiene derecho o qué derechos tiene. Y ustedes ven que el diagnóstico es el triángulo núcleo de control físico, porque conservación siempre está haciendo diagnóstico, pero conservación hace diagnóstico de los estados del aire acondicionado, de los repositorios. Entonces hay un trabajo, ¿verdad? Con vasos comunicantes. Registro se comunica con el catálogo, pero el catálogo se dispara en descripción, en análisis, en la ingesta de las bases de datos. Bueno, ustedes pueden ver así de manera gráfica cómo va a hacer el desarrollo de esas tareas. Y bueno, tienen esta plataforma, sí, que está pues dando servicio a estas tres grandes áreas: los servicios al público, los stock shots, quién es el oficial de acceso, dónde va a llegar la carta de que requieren, o el correo electrónico de que requiere tal institución extranacional o internacional o extranjera, tal película o tal stock shot. Y también debes saber, ¿sí?, qué servicios de web tiene. Que esto quiere decir, vamos a tener Instagram, Facebook, lo que sea, ¿no? Twitter. ¿Qué vamos a tener? ¿Vamos a salir o no en eso? Y si vamos a salir, ¿qué política? ¿Es para qué? ¿Para que regresen por aquí? ¿O para que los reorienten y los manden a servicios al público? Bueno, pues todo esto a su vez, aquí en este eje que está acá partiendo el gran triángulo, hay una infraestructura tecnológica. O sea, la tecnología llama a tecnología. Y bueno, tenemos que gastar mucha luz, seguramente sí, va a haber mucha huella de carbón, sí. ¿Cómo lo vamos a reducir? Tendríamos que explicarnos en otras áreas que tendríamos que dibujar por acá y por acá, es decir, la parte curatorial, la parte de riesgos y respuesta de planes de emergencia, que conservación tiene que proyectarse hacia un área satélite que comparte con administración, con otras entidades de seguridad civil, protección civil. Bueno, pero aquí prácticamente ustedes pueden ver que hay una interacción donde por los soportes, por las máquinas que se necesitan para leer los soportes de ayer y de hoy, y para tener acceso a una serie de softwares y de aplicaciones, ¿sí?, es muy importante ponerlo en contexto y ponerlo en cierta maqueta que nos permita a nosotros pues generar una política documental, y esa política documental nos va a permitir a nosotros pues generar pues, lo que yo llamaría, entre otras cosas, la gestión integral de la memoria audiovisual en los repositorios públicos o privados, en las agencias de la memoria. Bueno, esa es mi aportación. Espero que haya sido de su interés, que tenga esa repercusión en reflexionar que estos saberes son saberes dinámicos. Ariadna decía,
ustedes van a poder ser más competitivos. Sí, ahora la competitividad está en esta actualización constante, porque la tecnología tiene una dinámica constante. No es que crece un momento ahorita y un momento después, no, constantemente está en desarrollo y constantemente está en crecimiento. Es decir, nosotros estamos obligados a saber qué va a pasar con las diferentes versiones de softwares para poder acceder a aquellos productos que fueron digitalizados con tal o cual software. Y estos son temas de preservación integrales de la memoria audiovisual en este momento, en el siglo en el que nos ha tocado vivir y que estamos todavía pues en ese tránsito. Hay millones de cintas analógicas, millones de cassettes de video que están esperando ser transferidos a plataformas digitales porque ya no hay reproductores, porque ya no existen los equipamientos, y los equipamientos que hay, pues ustedes saben, todo se gasta, todo tiene un límite de vida. Las cabezas reproductoras, las agujas de los fonógrafos o estiletes, los engranes intermitentes de un proyector de cine o de una moviola. Entonces necesitamos tener mucho cuidado en que cuando hablamos de máquinas, las máquinas tienen una vida útil. Así como los escáneres y las cámaras digitales tienen un número finito de obturaciones, pues lo mismo. Tenemos que constantemente conocer más de cómo y cuándo y a qué horas se tienen que hacer todo este tipo de reflexiones y aplicaciones de decisiones. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Fernando, por esta interesantísima masterclass. Yo creo que además nos has dejado muchas reflexiones para que las vayamos pensando, y de hecho ya ha habido actividad en el chat, Fernando, por lo tanto te vamos a trasladar algunas de las preguntas que ya nos han realizado algunos compañeros y compañeras que nos están siguiendo. Vamos a empezar con la pregunta de Xavi, Fernando, que dice: ¿qué estrategias se recomiendan para la migración de contenidos de soportes obsoletos a formatos digitales para garantizar su integridad y longevidad? Bueno, en primer lugar, hay que saber de qué tamaño es el dinosaurio, de qué formatos estamos hablando, porque la estrategia es saber si podemos reproducirlos. Primera parte de la estrategia. Podemos reproducir cintas de carrete abierto de 1/4 de pulgada, y esas cintas de carrete abierto, ¿cómo son? ¿Están en 2 pistas? ¿Son monos? ¿Son estéreo? ¿Qué estado de conservación están presentando? ¿Hay hidrólisis? ¿No hay hidrólisis? Entonces, el segundo es, ¿de qué estamos hablando? Que han espoteado esas cintas. Es decir, en este momento no podemos hablar en abstracto. Sí, la primera estrategia es hacer el diagnóstico. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuántas son? Y si tenemos un reproductor válido, eso significa que esté alineado, que esté en buenas condiciones de funcionamiento, que podemos alinear la cabeza en nuestro reproductor o no podemos alinearla. Por ejemplo, si tienen una Auger, pues no va a poder alinearla, ¿sí? Pero si tenemos un Studer, pues a lo mejor sí, ¿no? Entonces, tenemos discos. Vamos a cambiar el ejemplo. Tenemos discos fonográficos. ¿Son viniles? ¿Y cuántos ferrocaptores y estiletes tenemos? Es decir, que están en buen estado, están rayados, no están rayados, están limpios. ¿Cómo? Entonces hay un diagnóstico. Es lo primero que yo diría. Haga usted, diagnostica, haga un inventario, haga usted un registro. ¿Cuántos duran? ¿Cuántos son? ¿Son materiales de stock? ¿Son materiales, productos terminados? Y entonces empezamos a entrar a conocer
las tripas del dinosaurio, vamos empezando a conocer de ciertos criterios de selección. ¿Por dónde empiezo? ¿Por lo más fácil o por lo más difícil? ¿Empiezo por lo más significativo, lo que está en más condiciones críticas de conservación, o espero a estabilizarlo? Y si no sé muy bien, espero a tener un consejo de alguien más. La cooperación internacional en ese sentido es primordial. Saber que existen organizaciones internacionales y saber sus códigos de ética y saber sus alcances. Bueno, entonces ya vieron que se empieza a complicar la situación. No hay una respuesta porque no hay finita, porque no hay una solución final. Entonces, ¿qué diría, por ejemplo, los archivos de televisión y sonido que pertenecen a IASA? Bueno, a la Asociación Internacional de Archivos Audiovisuales y de Sonido. Empiece usted por algo que nos hemos dado cuenta por la experiencia que es muy inestable. Los videos de televisión, de video UMATIC. Y entonces el primer encontronazo es cuántos reproductores UMATIC en buen estado hay. Entonces hay que ir a correr, a buscar a dónde hay estos cementerios tecnológicos y pueda yo rescatar eso. Entonces, la cuestión es observación, registro junto a un conservador para que haga diagnóstico y de ahí la toma de decisiones. Para digitalizarlo hay normatividades internacionales, recomendaciones válidas en los formatos donde se pierda la menor cantidad posible. Es decir, obtener una metodología, una interpretación tecnológica donde la resolución y la frecuencia de muestreo sea lo más alta posible para poder, y claro, eso dicen, a mayor resolución, mayor almacenamiento. Sí, sí, así es. Así es. Entonces, ¿qué hemos hecho en la realidad? Ser muy selectivos. Muy selectivos. ¿Cuál es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿A qué se debe esa colección? ¿Es una memoria institucional? ¿Es un archivo nacional? ¿Es una agencia nacional? Generalmente, las agencias nacionales, las cinetecas nacionales, las filmotecas nacionales, los archivos nacionales, las bibliotecas nacionales, no atraviesan ese problema. Quienes atraviesan el problema con mayor acidez gastrointestinal son las instituciones más pequeñas. Es decir, las universidades, los institutos de investigación, las colecciones que hemos llamado de gabinete, que nunca han ido o no están expuestas a las grandes agencias nacionales. Pero bueno, es una discusión infinita. Podríamos pasarnos 25 créditos hablando de esto. Bueno. Gracias, Fernando. Efectivamente, recupero la idea de la importancia de conocer a las organizaciones internacionales responsables del patrimonio audiovisual, muy importante, y tema que hemos visto que conocerán en el primer curso de especialización, el patrimonio documental, audiovisual y sonoro, en los que los docentes sois la profesora Mariona Brusó y tú mismo, Fernando. Recuperamos pues las preguntas y vamos con las tres últimas preguntas. Juan Miguel de Bolivia, saludos a Bolivia, nos preguntaba a propósito de la linterna mágica si este dispositivo se utilizó para proyectar placas de vidrio con imágenes positivas coloreadas como una especie de percursor del cine en movimiento. Sí, sí, claro, cuando yo muestro en mi presentación placas que son dibujadas o pintadas, bueno, es importante y qué bueno que Miguel lo dice, lo trae ahora a colación porque la fotografía hizo diapositivas desde época muy temprana, en el colodión húmedo, ¿sí? Cuando hubo el soporte fotográfico de vidrio que fue utilizado por el proceso que se llama colodión húmedo,
pues pudo generar una diapositiva a partir de fotografiar nuevamente un negativo, ¿no? Y además había pues la posibilidad de que esas mismas placas de colodión se iluminaran a mano con acuarelas y goma arábiga. Entonces, para información de todos los que estén interesados en la linterna mágica y sus diapositivas sobre cristal o no, hay un observatorio en España de linterna mágica, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que no solamente llegó a las casas, llegó a las universidades. Nosotros tenemos en México publicado un libro de Ignacio Osorio, que no es mi pariente, sino es un homólogo de apellido, pero un historiador que fue director de la Biblioteca Nacional, pero que él como investigador descubre cómo había correspondencia entre Anastasius Kirchner y un jesuita en la ciudad de Puebla, y cómo le mandaba las piezas ópticas para su linterna y todos sus dispositivos y lentes a cambio de plata y chocolate. Entonces, ¿había comunicación entre Europa y América en la época virreinal? Sí, muchísima. Científica, sí, ahí está. Después, en el positivismo, la linterna mágica, que era el proyector Kodak de la época, ¿verdad? El carrusel Kodak de la época, pues se utilizó, había colecciones para enseñar la física, para enseñar la química, para enseñar la biología, las ciencias naturales. Y eso pasó a la gelatina, pasó al acetato, hasta que llega a lo que nosotros, bueno, algunos de nosotros conocimos como las diapositivas, ¿no? ¿Sí? De 135 milímetros, con las que profesores y docentes e investigadores documentaban sus. No hay mejores fotógrafos técnicos que los astrónomos. Los astrónomos utilizaron la fotografía. ¿Cómo pensaríamos la arqueología sin la fotografía? Bueno, sí, Miguel, sí había fotos de la linterna mágica. Gracias, Fernando, por tu completa respuesta. Y ya vamos con las dos últimas preguntas. Es José Eduardo quien nos pregunta cómo impactan los metadatos en la fotografía RAW y la georreferencia en la protección de propiedad intelectual. Y nos envía saludos. Pues mira, yo pienso que los RAW es un formato de archivo que no es libre, es propietario. Lo que decida meter el diseñador de RAW como metadatos no está bajo nuestro control. Lo que sí está bajo nuestro control es extraer de cada imagen con un extractor de metadatos lo que el diseñador diga que ponga o que se pone o que capta, ¿sí? Entonces, los metadatos técnicos de la toma fotográfica, que en algunos momentos para nosotros son los metadatos que describen la forma física, el formato físico, pues va a ser determinado por el fabricante de la cámara o de ese formato de archivo RAW. Entonces, ahí pues yo recomendaría que para disminuir el impacto tengamos siempre un extractor de metadatos que nos permita bajar todos los metadatos que están incrustados en el archivo. ¿Sí? Bueno, y esos metadatos pues ya tú los vas a poder administrar o gestionar de acuerdo a tu sistema de catalogación o de descripción de la información, ¿no? Es decir, y si es en RDA o lo que sea, ¿no? Pero hasta ahí yo me quedaría. La segunda parte, ¿cuál era, Ariadna? La segunda parte de la pregunta, por favor. Claro que sí, Fernando. Nos comentaba, y la georreferencia en la protección de propiedad intelectual. Georreferencia, bueno, pues ahora, como todo podemos nosotros
decir a dónde estamos y a qué horas estamos, ¿sí? Pues es una buena práctica para comprobar que la imagen es tuya y se tomó en tal lugar. Pero eso no te va a garantizar que alguien te robe la imagen, ¿sí? Porque si tú lo quieres registrar, ¿por qué? Porque lo moral no se legisla. Es decir, si alguien no puede ser criminal o no criminal, es decir, por la ley o por reglamento, no. Es decir, si tú tienes una imagen, sí puedes decirle al registro de autor que tienes estos metadatos de georreferenciación y que bueno, pues que son un complemento de que es tuya la imagen que se tomó con tu cámara y todo lo que tú quieras, ¿no? Por eso pues, todos los grandes fabricantes de cámara dicen que registres tu cámara y tu lente y todo. Bueno, pues, pero ve y cumple con la ley de derechos de autor de tu país y de propiedad intelectual para que te estés totalmente protegida. Un juez no le va a decir, no le va a importar. Lo que le va a importar a un juez es que tengas un registro ante el organismo público de que tú eres el dueño de esa imagen. Muy bien. Gracias, Fernando. Pues ya vamos con la última por parte de Guillermo, que dice, hay que priorizar lo que se va a digitalizar según la importancia, ¿verdad? Es decir, si tengo un equipo reproductor que puede quedar obsoleto, es preciso seleccionar también. Sí. En todos los procesos, y antes de que hubiera escáneres y equipamientos digitales de transferencia analógica digital, siempre ha habido principios de selección, es decir, mandatos de selección o políticas de selección, porque no todo se puede preservar como nosotros quisiéramos, ¿no? La primera limitante son los accesos a financiamientos, ¿no? Entonces, ¿cuánto te cuesta un minuto de digitalización de cada soporte? Eso es algo que debemos saber. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Y cuánto tiempo nos cuesta? Porque nosotros tenemos que pensar que esto es tiempo real, ¿sí? Una foto, pues no, una foto es el disparo y listo, pero en un video de 26 minutos, pues son 26 minutos de transferencia. Y eso significa que hay otros 26 minutos para que alguien los catalogue. Nosotros tenemos que, para gestionar bien nuestros archivos, tenemos que saber con cierta precisión cuánto nos cuesta cada hora de sonido o de video o de cine. ¿Cuánto nos cuesta bajar, por ejemplo, en tiempo del site o de una cinta LTO9? ¿Qué tiempo nos ocupa recibir el file a una estación de trabajo de una película que dure 30 minutos, un cortometraje? Porque eso son 30 minutos de luz, 30 minutos de alguien que está vigilando, que a lo mejor está bajando muchos, pero tiene que estar viendo el avance de validación. Entonces sí, la selección es un buen principio. No solamente porque tengas o no el dispositivo o el reproductor, sino porque tienes que saber muy bien si lo justifica en importancia. Sí, y eso pues mira, yo que tú, sinceramente, pues transferiría esa responsabilidad a un comité, que no te quede en tus espaldas, ¿no? Porque te va a quitar el sueño y el hambre y no sé qué cuántas cosas más te va a provocar. Mejor haz un comité dentro de tú y determina, porque tú tienes el dispositivo, pero el dispositivo requiere, que es el caso de una reproductora Umatic, pues sabes que la cabeza gira a 150 kilómetros por hora.
Entonces, ¿cuántas cabezas necesitas? Tengo 25, tengo 100 cintas. Va la cinta número 50, seguramente no va a ser igual que la cinta número 90. Entonces necesitas conocer, pues, dónde voy a conseguir la cabeza, ¿no? Entonces, esto es algo que ya nos ha quitado mucho el sueño. Mira, Dietrich Schuller, que es miembro del subcomité de preservación de memoria del mundo, que nos sentamos en la misma mesa, hizo un gran documento que se llama The Magnetic Tape Alert. Es decir, es una alerta de que, señores, ¿cuántas millones de cintas de audio nos faltan por digitalizar? Ya lo sabemos, y ahora hay que convencer al fabricante de las cabezas de las grabadoras de audio que siga fabricándolas. Y entonces, ¿quién quiere esas cabezas? Los archivos. Y en eso consiste la alerta. Es decir, unámonos para ir a comprarle al Señor. Bueno, eso es algo en que te vas a enfrentar. Y yo por eso soy de la opinión que estos laboratorios de transferencia analógica digital, con este rack de reproductores que debe de haber, debe ser un laboratorio regional. No cada una de las instituciones lo va a tener. Hay que unirse, porque o sea, ahora sí que voy a decir como archiveros unidos, ¿no? Porque archiveros audiovisuales unidos, porque no vamos a poder solucionarlo. Nos va a rebasar el tiempo. Yo le voy a contar una pequeña anécdota. Estando en Bogotá en una reunión hace 20 años, empecé a hablar de la obsolescencia. Estaba casi todas las radiodifusoras en esa época estaban transfiriéndose a consolas digitales, a producción digital, porque ya no había fabricación de cintas. Entonces, cuando yo les dije, pues miren, ahora para digitalizar tenemos que guardar las grabadoras profesionales, uno por uno de los técnicos e ingenieros de sonido que estaban en mi charla ahí en Bogotá, empezaron a salir y yo veía que hablaban por el celular y se enojaban, ¿no? Entonces un día tuve que parar mi charla y decir, ¿qué pasa? Dice, es que ayer dijimos que se fueran a Bajas, estamos persiguiendo el camión que se lleva nuestras grabadoras. Y entonces pues, se dieron cuenta de que estaban tirando al deshuesadero las máquinas. Tuvieron que recuperarlas. Bueno, muy bien. La otra, ya. Con eso creo que te contesto. Muchísimas gracias, Fernando. Por supuesto, voy reiterando múltiples ideas que han ido saliendo en el chat, sobre todo en el agradecimiento y la excelente masterclass que has impartido, Fernando, en la que me sumo, por supuesto. Siempre es un placer verte y escucharte. Y les recuerdo a los alumnos y alumnas que damos por finalizada la masterclass, reiterando nuestro agradecimiento, Fernando, y comentando a las que os hayáis matriculado en diplomas y cursos que empezaremos en breve, como habéis podido ver. Aún hay algunas plazas disponibles, por lo cuanto, pues quien quiera puede solicitar información. Y a partir de aquí, pues dejamos los correos electrónicos para que nos puedan reiterar otras preguntas y pues nada, recordaros que en redes sociales podréis recuperar esta y todas las demás masterclass. Fernando, muchísimas gracias, un placer. Muchas Ha sido gracias. fantástico. Gracias, Muy Fernando. Gracias amable. a todo el mundo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Fernando. Hasta luego.